Presentamos nuestro cordial saludo a los participantes del módulo Gestión y Administración Gerencial de Proyectos aplicando la metodología MPI del doctorado en Dirección de Proyectos. Tal como lo habíamos anunciado en la presentación del curso, a partir de este momento damos inicio al desarrollo temático proyectado y programado para la semana 1. Nuestros temas entonces, de acuerdo a lo anunciado y al cronograma, se refieren inicialmente a recordar y a especificar algunos elementos específicos sobre las generalidades de los proyectos, en esta oportunidad bajo la metodología de MPI. Unas metas concordantes, por supuesto, con las indicadas en la presentación del módulo, son las de identificar las premisas más importantes aplicables al diseño de proyectos, los tipos de inversión que existen y la factibilidad, al igual que el ciclo de vida de los proyectos. Y como una meta adicional, plantear un proyecto en un resumen ejecutivo bajo la metodología MPI. La descripción de los temas que abordamos durante la presente semana parten a partir del momento de la introducción al proyecto. Seguimos con el proyecto como proceso y como documento, y cómo se presenta, avanzamos en nuestro desarrollo temático con la inversión, parámetros estructurales y tipos de inversión, la visión estratégica y ciclo de vida de los proyectos, la factibilidad y el resumen ejecutivo del proyecto, y finalizamos con la estructura de procesos de acuerdo a lo indicado en la guía de Pinbook, sexta edición. Como referente aquí en esta parte, la final inferior de la diapositiva, presentamos a ustedes una bibliografía la cual invitamos a que sea consultada y ampliada en la medida en que ustedes vayan conociendo cada uno de los temas. Descripción de las actividades y fundamentalmente nos referimos a las evaluativas. Dijimos en nuestra presentación que vamos a tener dos momentos, tarea 1 y tarea 2. En la tarea 1 se habilita un foro de discusión tal y como ustedes lo han venido desarrollando en otros módulos de su doctorado. Para este caso y en esta semana, en el entorno del tema de la semana 1, se presenta una pregunta orientadora: ¿por qué fracasan los proyectos? Alrededor de ella, entonces, cada uno de los participantes consulta el material de referencia bibliográfica y con ello tendrá elementos entonces para formar y participar, por supuesto, expresar en el foro su punto de vista referente a la pregunta orientadora: ¿por qué fracasan los proyectos? Esta tarea tiene una evaluación, un valor porcentual de 8 puntos. La segunda tarea se indica la elaboración de un ensayo. En las indicaciones talla el tema y las especificaciones de entrega, eso cuando habilitemos el respectivo espacio. De igual modo, el tema debe asumirse desde la perspectiva de su proyecto de investigación, el cual han venido desarrollando su doctorado en el curso respectivo. De ahí que el ensayo debe desarrollarse con alguna profundidad técnica y argumentada, soportada con lo que en esta oportunidad estamos conociendo. El peso evaluativo será de 9 puntos. Muy bien. Y entonces, para referirnos de manera específica a las generalidades de los proyectos, a manera de introducción se presenta en esta diapositiva el esquema que abordamos acá. Partimos entonces de un proyecto de inversión. Por supuesto que ese proyecto de inversión, bajo la metodología MPI, nos indica que debemos nosotros identificar unas actividades destinadas a producir, en este caso, bienes o servicios, o bienes y servicios, según se trate el proyecto.
De igual manera, lo que se trata es de la obtención de beneficios para un periodo futuro, es lo que buscan los proyectos en general. Con lo anterior, entonces, hacer que se obtenga un incremento de la capacidad de la producción, de la productividad y, por supuesto, un incremento de la rentabilidad. Conceptos de proyecto. Igual, se trata, en este caso, como dijimos, de contextualizar de manera general y, por supuesto, apoyados en lo que al respecto está contenido en la guía MPI. Aquí indicamos entonces que son objetivos de un proyecto: solucionar problemas, generar oportunidades que surgen en el mercado, oportunidades que se presentan, producir bienes y servicios y, decíamos hace un momento, mejorar e incrementar la satisfacción de los inversionistas, y para ellos, desde luego, que se manifestará en la medida en que los beneficios económicos de igual manera se incrementen. Por supuesto que en la combinación de los tres elementos mencionados anteriormente, el resultado será un mayor beneficio económico. Todo ello para producir bienes y servicios, y con lo cual mínimamente se desarrollen las actividades enunciadas acá. Actividades correspondientes al proyecto: utilizar de inmediato o a corto plazo los recursos escasos y limitados, sacrificar beneficios que en la actualidad son seguros, obtener mayores beneficios que se derivan de la solución del problema, y dichos beneficios pueden ser financieros, económicos, sociales, políticos, culturales, de lo que se trate el proyecto. Continuando entonces con el concepto del proyecto según MPI, en la guía encontramos el siguiente concepto: que un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto. Ese producto será bien o servicio o resultado único. Ello taxativamente es lo que está contenido en la guía MPI. A propósito de ello, les invitamos para que ustedes se den la oportunidad de obtener, de acuerdo a lo que está presentado en esta diapositiva, la guía, y en ella la tomemos como referente para avanzar, para profundizar en los temas que acá vamos proponiendo. La elaboración gradual entonces consistirá en desarrollar en pasos e ir aumentando mediante incrementos de la suma de actividades que se vayan teniendo en ese proyecto. Cuando se trate de un nuevo producto, entonces será único, crear productos entregables únicos, y decíamos hace un momento que temporal, aquí somos específicos según MPI, temporal entonces el proyecto tiene un comienzo y un final. En general sería nada novedoso, porque todas y cada una de las actividades y por supuesto los proyectos tendrán un inicio, un fin. Así como nosotros en nuestro curso tenemos una semana inicial, la 1 en la que estamos, y la final, la sexta. De igual manera, en esta diapositiva se presenta la referenciación bibliográfica que les permitirá a ustedes, junto con la consulta de la guía del Pinbook, profundizar en los conceptos sobre proyectos. El proyecto como proceso. A partir de una idea, entonces, hay unas fases, en este caso la preinversión. En esta fase, en esta etapa, entonces se identifica el perfil, se identifica la prefactibilidad y, por supuesto, la factibilidad. Realizado lo anterior, entonces se pasa a una siguiente etapa, como se indica acá, que será la de la inversión. Ello lleva consigo unos estudios definitivos seguramente, y con lo cual se conforma el expediente técnico. Acá en la inversión entonces ya empezamos a hablar de la ejecución en sí, según se había determinado en la preinversión. Y llegamos entonces a la postinversión. Entonces en la postinversión vamos a encontrar las actividades de OIM, de evaluación ex post. Tenemos entonces, tomando el contexto de la diapositiva, que se tiene una idea,
que se hace una preinversión, una inversión, una postinversión. Esas tres etapas se denominan y en ellas se da una retroalimentación. No son aisladas, sino que están interactuando, son transversales y se tiene entonces acá también un final, es decir, idea, retroalimentación y fin. Eso, el proyecto como proceso. El proyecto como documento. Entonces viene a ser un documento escrito formado por una serie de estudios que permitan al empresario, a quien tiene la idea y a las instituciones, a las organizaciones que lo apoyan, saber si la idea es viable, se puede realizar y si dará utilidades sociales, económicas y por supuesto de rentabilidad para los inversionistas, para los participantes que tienen como propósito en el proyecto obtener beneficios económicos. También sí puede ser un proyecto de inversión, ese proyecto de inversión puede ser privado o puede ser un proyecto de inversión público en el cual se busca, en este último caso, el beneficio de una comunidad. Acá en la parte inferior les presentamos con gusto una referenciación bibliográfica, la cual les permite profundizar sobre el proyecto como documento. Tipos de proyectos. Según el carácter, entonces, vamos a identificar estos dos proyectos. Ya lo mencionábamos anteriormente, si sea un proyecto privado o se trate de un proyecto público. Unas características, de acuerdo a la metodología MPI, que se indica en la guía MPI, según el carácter de proyecto privado, entonces será la intervención de una persona natural o de una persona jurídica que destina sus recursos a una actividad económica que le brinde rentabilidad económica, sin duda. Mientras que si se trata de un proyecto público, entonces en este caso hay una intervención limitada en el tiempo que utiliza parcial o total recursos financieros del Estado en cualquiera de sus niveles, del Estado, país, el Estado, departamento, como en el caso colombiano, como está la estructura político-administrativa, país, departamento, municipio, distrito, entidad. Todos ellos Estado, y con el fin de satisfacer las necesidades sociales, por supuesto, a las comunidades para las cuales vaya orientado el proyecto. El proyecto ahora, según la forma como se esté dando, entonces lo que se esté buscando con el proyecto, entonces tendremos unos proyectos productivos, unos proyectos de infraestructura o unos proyectos sociales. Para el primer caso, entonces, los proyectos productivos pueden surgir a través de programas como, por ejemplo, de jóvenes emprendedores, incluso a nuestro nivel, a su nivel de doctorado, se pueden generar, e ideal que se generen o se continúen generando esos proyectos productivos, con lo cual se busca generar rentabilidad económica y promueven empresas o individuos. Para el caso de proyectos de infraestructura, entonces, como bien observamos en la diapositiva, buscan generar rentabilidad social, económica para obtener utilidad y mejorar la calidad de vida de la población. El promotor en este caso será el Estado a través de los diferentes sectores, a través de las diferentes áreas que según se trate el nivel del Estado, asimismo será esa estructura. De igual manera, los proyectos sociales, reiteramos, que buscan el bienestar social y mejorar la calidad de vida de la población. El Estado principal es el principal promotor, gestor, y en ellos se suelen unir las organizaciones no gubernamentales conocidas como ONGs. Tipos de proyectos según su utilización. Entonces serán estos tres los tipos de proyectos según la utilización. Proyectos de bienes, proyectos de servicios o proyectos de investigación. En el primer caso, los proyectos de bienes, su objetivo fundamental serán producir artículos o mercancías para el consumo final, intermedio y de capital. Y para el caso de los proyectos de servicios, entonces, fundamentalmente pretenden que esos proyectos
el producto final sea el servicio, bien sea público o bien sea privado. Y para el caso de los proyectos de investigación, los cuales son muy propios, característicos de niveles de doctorado como en el cual nos encontramos nosotros, y en esos proyectos el producto, la resultante, no es propiamente un bien físico, un bien material, ni un servicio, que son generalmente muy temporales, sino que viene a ser un conocimiento que puede ser una investigación teórica, experimental o aplicada, y por supuesto que esos proyectos de investigación lo que deben contribuir, esto lo dicen también en la metodología MPI, también de sentido común, y es el proyecto, es el propósito, mejor, que tenemos en este nivel de doctorado, es que esos proyectos de investigación vayan a posibilitar el incremento de los proyectos de servicios y los proyectos de bienes. De igual manera, esos proyectos de investigación se hacen sobre proyectos de bienes y sobre proyectos de servicios. Es decir, que hay transversalidad, que no son excluyentes y que entre los tres se deben, o mínimo, el proyecto de investigación con el proyecto de servicios, si es la entidad de servicios, o el proyecto de investigación con el proyecto de bienes, para que articulada y transversalmente se retroalimenten y desde luego que la investigación posibilite obtener a los participantes un incremento sustancial en los intereses que ellos tengan, bien sea económicos, sociales, culturales, políticos y por supuesto económicos para sus participantes. Tomemos acá el concepto de inversión según la metodología MPI. Entonces, esa inversión se debe visualizar desde estos dos puntos de vista, desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista económico. En el primer caso, desde el punto de vista financiero, entonces, elementos esenciales a considerar, lo que es la parte de inversión corriente de flujos, bien sean positivos o sean negativos, y que van a dar un fruto posiblemente incierto, por lo tanto se reconoce un cierto valor en el tiempo. Es decir, que esos proyectos tendrán una programación, una estimación financiera, pero por supuesto que van a ser inciertos dependiendo que se nos cumplan o no y en qué medida los elementos previstos en el proyecto. Desde el punto de vista económico, un proyecto o una inversión para un proyecto implica entonces en algunos casos renunciar a un consumo presente en pos de un consumo futuro. Si lo miramos desde un punto de vista personal, cuando tenemos la idea de un proyecto, de un emprendimiento, se debe empezar por el sacrificio o el renunciar al consumo presente, dejar de gastar con visión hacia la inversión. Y por supuesto que si retomamos un poco el concepto de ahorro, guardan alguna similitud, alguna semejanza en el sentido de que solamente es posible el ahorro cuando nosotros nos abstenemos de realizar un gasto presente con el propósito de hacer una inversión. De igual manera, en el caso desde el punto de vista económico, entonces, importante estimar la inversión y las ventajas económicas a fin de determinar si estas son como mínimo equivalentes a las que puedan lograrse en otro tipo de inversión. Sea la oportunidad para recordar que es uno de los referentes esenciales para ver si nos resulta mayor rentable o no. Lo pudiéramos hacer por sectores, si invierto en el sector A, si invierto en el proyecto B, C o D, pero un referente fundamental es los rendimientos que podemos obtener en el sistema financiero. Es decir, si con unos recursos que tengo los voy a invertir en mi proyecto o si me quedo un poco más tranquilo y esos recursos los llevo al sistema financiero donde me paguen alguna rentabilidad. Desde luego que es nuestro propósito y es nuestra concepción hacia la cual debemos mantenernos siempre, mantener como horizonte, es que los proyectos productivos deben ser, y así está demostrado y ese es el propósito, mucho más rentables
y con beneficios desde todo punto de vista y no solo una ganancia económica que nos daría tener los recursos en el sistema financiero ganando unos intereses. La inversión. Entonces, la inversión que se requiera hacer en los proyectos será para bienes concretos o durables, para bienes o equipos, para las ganancias y ello llevará entonces también un desembolso financiero. En este esquema, entonces, a través de este mapa, nosotros podemos ver de manera general una visión estratégica de los proyectos bajo la metodología MPI. Si lo miramos desde la parte superior, entonces la empresa, la organización utiliza una serie de elementos, una serie de herramientas que a través de la gerencia por objetivos, del control de gestión, de herramientas como el Balance Scorecard, va a permitir y va a facilitar que efectivamente los proyectos lleguen al término que se están proponiendo y que se requieran. Entonces, a través de la gerencia por objetivos, se da como una herramienta a la empresa, al proyecto, para establecer sus metas conjuntamente con los subordinados, proyectos de otra naturaleza, proyectos relacionados, y se pueden definir metas comunes como una rentabilidad, una responsabilidad, una posición competitiva, la productividad, el liderazgo, la planificación y la ejecución. La empresa utiliza el control de gestión para guiar la gestión empresarial hacia los objetivos de la empresa, para evaluarlos, para saber si se están utilizando eficiente y adecuadamente los recursos que para tal fin. Y se hace la utilización de una herramienta como Balance Scorecards para situaciones como las acá planteadas y nos va a servir como herramienta para ello, que viene a ser un sistema de puntuación equilibrado y que la empresa hace una medición de los resultados, permite también clarificar su visión y estrategia y convertirlas en acción. Ello aplicando entonces perspectivas financieras, esas cuatro perspectivas financieras, una de ellas la financiera, una segunda la de los clientes, una tercera la de los procesos internos y una cuarta perspectiva que sea la de aprendizaje y desarrollo. Observamos acá entonces que cuando nos referíamos que de la rentabilidad, las variables de rentabilidad, de responsabilidad, de posición competitiva, productividad, liderazgo, planificación, ello permite entonces a la gerencia ver, conocer los resultados y a través de las metas claramente definidas en los procesos de planeación, llegar precisamente a alcanzarlas. El ciclo de vida de los proyectos. Nos referíamos inicialmente que se partía de una idea, se realizaba el proyecto y se tenía el final. En este esquema, entonces, profundizamos un poco en ello. En el caso de la idea, recordamos que se daban unas actividades de preinversión en la cual se identificaba el perfil, la prefactibilidad y la factibilidad. Teníamos entonces que con la inversión se pueden ir ejecutando y realizando los proyectos, aplicando los estudios definitivos de ingeniería, de expediente técnico y de su ejecución. Y la postinversión entonces será en operación, en mantenimiento y en postinversión. Esas actividades, y este es un ciclo porque no tienen propiamente de manera separada las actividades que se dan de preinversión, de inversión y de postinversión, sino que a lo largo del proyecto se da una retroalimentación y hay la declaración o no de una viabilidad, de continuar, en qué momento iniciarlo y demás. Con ello entonces nos referimos al ciclo de vida de los proyectos. Respecto al esquema de preinversión, aquí estamos entonces profundizando un poco más en ello y se tiene entonces que a partir de la idea se va identificando un perfil, avanzando hacia la prefactibilidad y la factibilidad.
En ello entonces tenemos que identificar plenamente unos pasos de estudio de preinversión, con los cuales se desarrollan actividades como es la identificación del problema u oportunidad, el diagnóstico de la situación actual, la identificación y definición de alternativas de solución, la evaluación de las diferentes alternativas, de la cual se tendrá que elegir algunas de ellas, y la presentación, como decía aquí en la parte final, de la alternativa seleccionada entre muchas de las anteriores. Y continuando con el informe de estudio, entonces habrá una definición del tema u oportunidad de presentación del estudio, el estudio de mercado, de la demanda, la oferta, el déficit, la optimización de la situación de base, tamaño, localización del proyecto, la estimación de costos y beneficios, el cálculo de indicados y la descripción detallada y justificada de la selección de la alternativa. Ello entonces es la relación y es la asociación que se da en el esquema de preinversión a partir de unos pasos de estudio de preinversión y cuál será el contenido del informe del estudio. Seguimos entonces con el ciclo de vida del proyecto y decíamos que se hablaban de 3 fases: la de la preinversión, la inversión y de operación. En la preinversión, entonces, acá se especifica que será la toma de decisión de la inversión, y en la inversión será la puesta en marcha de esa inversión, que será conocida como fase de inversión, y en la de operación también se indica que será el fin de la vida útil y será la fase de operación. Entonces, en la metodología PMI se identifican como fases: fase de preinversión, fase de inversión y fase de operación. Invitación entonces para que a través de la guía que mencionábamos hace un momento ustedes tengan la oportunidad de profundizar en ello. Continuamos con la factibilidad del proyecto. Acá se presenta un cuadro comparativo entre las fases extremas de la etapa de preinversión, de preinversión, correcto. Entonces, un perfil y una factibilidad. En el perfil se parte de unas premisas, de unas preguntas. ¿Qué se quiere lograr con el proyecto? ¿Cómo estamos? Ello entonces hace parte del diagnóstico. ¿Qué bien producir o qué servicio prestar? ¿Cuándo y cuánto producir? En la factibilidad entonces se refiere a los estudios de mercado del bien o del servicio, la posibilidad de que nuestro producto sea adquirido por nuestros clientes potenciales. Otra de las preguntas orientadoras, generadoras previstas: ¿cómo producir el bien o prestar el servicio? Ello se va a determinar a través de los estudios tecnológicos en la factibilidad del proyecto. En la factibilidad del proyecto entonces se identifican elementos como los que mencionados acá: los costes, la rentabilidad, el tiempo, el proyecto y por supuesto la calidad. Llegamos entonces al punto del resumen ejecutivo del proyecto. ¿Qué viene a ser el resumen del proyecto? Pues un resumen de la idea del proyecto, nada complejo. La propuesta de valor. Entonces, en la propuesta de valor habrá la necesidad de hacer una descripción del producto o servicio que se ofrece, la razón por la cual se ofrecen, que los clientes prefieren el producto, por qué los clientes prefieren el producto o el servicio y estemos nosotros en mejores condiciones que la competencia en sí. Y un mercado potencial, la descripción de los clientes esperados, descripción de la competencia esperada. En ese resumen ejecutivo también se identifican las ventajas competitivas, el sistema del proyecto, el equipo de trabajo y los recursos requeridos. En cada uno de ellos considerando los siguientes elementos. Cuando se hace referencia a las ventajas competitivas, identificar la descripción de los factores clave de éxito, factores que diferencian a la competencia. Ahí entonces hablamos de una ventaja competitiva. Respecto al sistema del proyecto, se trata entonces de un detalle parcial de cómo se implementará la idea. De igual manera, la descripción de los principales procesos del proyecto. Y el equipo de trabajo, descripción del equipo de trabajo, los diferentes recursos, generalmente el talento humano, por supuesto, y definición de la estructura organizacional. Los recursos requeridos, sin duda, uno de los esenciales, el factor humano,
las capacidades requeridas, recursos físicos, financieros, talento humano, necesarios para la implementación de lo que inicialmente es una idea, pero que aquí lo tenemos que ir perfilando ya como un proyecto. Acá entonces insistimos en la invitación para que al conocer la estructura de procesos, de acuerdo a nuestra guía, que es el referente para esta presentación y para la profundización que ustedes realizarán en el desarrollo de los recursos previstos para esta semana. ¿Qué es gestión de proyectos? De acuerdo a la guía MPI. Entonces, se habla de la gerencia de procesos, de proyectos, perdón, de la aplicación, lo cual lleva consigo la necesidad de unos conocimientos, de unas habilidades, de unas herramientas y unas técnicas para cumplir con los requisitos del proyecto. ¿Y qué es entonces la gestión de proyectos de acuerdo a la metodología? Entonces, la gestión es que se alcancen los objetivos estratégicos, que se impactan en los objetivos programas, en los objetivos del portafolio, en el plan estratégico de la organización y respondiendo a demanda del mercado, oportunidad estratégica, necesidad comercial, solicitud de un cliente, adelantos tecnológicos y de requisitos legales. Eso es entonces hacer la gestión de los proyectos. La estructura de procesos, según Inbook, metodología MPI, contenida en la 6ª edición. Se habla entonces de la triple restricción tradicional, en lo cual los gestores del proyecto se refieren a la triple restricción cuando gestionan requerimientos recurrentes de un proyecto. Y la triple restricción ampliada, entonces, referida a que hoy en día se siguen utilizando el término de restricción triple. Pero en la ecuación de restricciones no hay solo 3 variables, sino que se incluyen las siguientes, unas más: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos y riesgos. Entonces ya no son 3, sino que acá identificamos alcance, tiempo, costo, calidad, recurso, es decir, casi que duplica esa triple restricción. Respecto a la estructura de procesos, entonces, importante que acá se tengan unos grupos de procesos. Esos grupos de procesos por inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. De esa manera se agrupan los procesos. Viene a ser entonces un estándar que describe los procesos de la dirección de proyectos empleados para cumplir los objetivos del proyecto. Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en esos 5 que mencionábamos, de la dirección de proyectos. Reiteramos entonces un inicio en el cual se define y autoriza un proyecto o fase. Se continúa entonces a la parte de la planificación que lleva consigo donde se definen y ratifican los objetivos y se prepara el plan de gestión del proyecto con la mejor alternativa de acción para lograr los objetivos y el alcance del proyecto o fase del proyecto a realizar. Ello viene a ser entonces la planificación, de igual manera transversalizada, en que se miden y supervisan regularmente el avance a fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de la forma como se tomen medidas correctivas cuando sea necesario. Esas medidas correctivas serán necesarias cuando se identifiquen una desviación de lo planeado versus lo ejecutado y que por supuesto lleva consigo el seguimiento y control. Cuando la ejecución entonces está referida a que se integra a la gente, a los colaboradores, al talento humano, los recursos para llevar a cabo el plan gerencial del proyecto para que se realice en sí. Y el cierre, porque decíamos que tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces se formaliza la aceptación del producto, del servicio o resultado y se lleva el proyecto a una fase final que será entonces el cumplimiento del objetivo del proyecto en sí. Recordemos y sinteticemos entonces las 5 fases: inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre. Muy bien. En la estructura de procesos del proyecto también nos indica lo siguiente, que esos 5 grupos son independientes de las áreas de aplicación, cuáles son el marketing, de formación o contabilidad, y
del que requieren las industrias como la construcción, las telecomunicaciones y la minería. También nos indican en la guía que los procesos individuales de grupos de procesos a menudo se repiten antes de concluir una fase o un proyecto. No son aislados, son constantes en algunos casos. El número de interacciones entre los procesos varían según las necesidades del proyecto. En general, los procesos se encuadran en una de las tres categorías. La categoría de procesos utilizados a una única vez o puntos predefinidos del proyecto, los procesos que se llevan a cabo periódicamente según sea necesario, y en el caso que los procesos que se realizan de manera continua a lo largo de toda la vida del proyecto. En el siguiente esquema se sintetiza entonces a lo largo del tiempo esos elementos, esas diferentes fases que mencionábamos anteriormente y que en este caso están indicadas como el nivel de interacción entre los procesos desde el inicio a fin a lo largo del tiempo. Para la próxima semana nos ocuparemos de la siguiente temática. Trataremos el tema de formulación de proyectos y en ello nos ocuparemos de los modelos de gestión de evaluación de proyectos, del desarrollo o flujo de caja del proyecto, del flujo de caja para medir la rentabilidad, del financiamiento del proyecto con una alternativa como es el leasing. Ya miraremos si el leasing operativo o si el leasing financiero, el flujo de caja para una desinversión cuando sea del caso, y la variable de sensibilidad de un proyecto fundamentalmente en términos económicos. De ahí que el tema entonces se denomina el tema la formulación de un proyecto con alguna especificidad en los recursos financieros, la utilización y una herramienta que nos permita proyectar de manera lógica, sistemática y ordenada esos recursos a fin de irlos aplicando en cada una de las etapas del proyecto. Nuestra invitación entonces para que de una manera muy decidida, muy optimista, propositiva, entonces ustedes consulten y accedan a cada uno de los recursos bibliográficos propuestos acá y otros que muy seguramente ustedes ya conozcan y que nos permitan entonces profundizar en el desarrollo de la temática prevista para la semana 1. Estaremos atentos a sus participaciones, a sus consultas, las cuales esperamos que sean muy dinámicas, que sean muy nutridas y por supuesto con ese nivel técnico que a nivel de doctorado la universidad, ustedes y el suscrito propondremos y estaremos atentos para tal fin. Muy bien, estaremos muy pendientes de lo que ustedes requieran en el desarrollo de la temática durante la presente semana. Gracias por su atención.